marihuana. No, No. yo nunca he fumado. No, nunca Nada. he fumado, no, ni. Nada. Yo sí fumé como un loco. Pero sí recuerdo que estando en la escuela, en la década del 50, a nosotros nos llevaban al Museo Nacional y nos hacían bajar las gradas hacia el sótano que tienen ahí, que ahora es una sala diferente. Y ahí eso estaba oscuro, 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 oscuro. Había una vitrina con luz y habían dos policías con un rifle cada uno al hombro, ahí, bien cuadrados, y una mata de marihuana. Ahí, entonces como en exhibición, pero cuidada por dos policías. Qué linda. Ya los niños de escuela nos llevaban ahí y nos aterrorizaban, obviamente con la marihuana, que le hacían campaña en contra, pero además con la presencia de los dos guardias, ¿verdad? Así. Eso era terrible, ir ahí era una cosa así como tenebrosa, ¿verdad? Entonces uno le cogía miedo a la marihuana desde aquella época. Claro, y en claro. aquella época era una de las drogas, digamos, que eran más fuertes en el país, porque no se conocían las otras sintéticas ni de esa naturaleza. Pero sí había una campaña en eso. Después la marihuana se fue generalizando en uso y obviamente, aunque estaba siempre prohibida o restringida en su uso, en Costa Rica circulaba con alguna abundancia. Sí. Y siempre he pensado que esa circulación de la marihuana es porque tenía padrinos muy importantes en el país de la droga, que han permitido que eso circule con tranquilidad, al punto de que hace algunos años atrás la Asamblea Legislativa hizo una modificación ahí legal con la cual se autorizaba la tenencia de marihuana para uso particular, personal. Es decir, si un policía agarraba a alguien con una dosis de marihuana, pues no podían hacerle nada porque la persona podía justificar que era para su uso particular. Pero eso sigue. Sí, sigue vigente, Sí, pero claro. obviamente esa existencia de esa pequeña cantidad de droga no era maná del cielo, no caía del cielo, sino que alguien tenía que suministrarla, alguien tenía que circularla y alguien tenía que venderla y hacer un negocio. Claro. De manera que siempre ahí hubo padrinos muy importantes alrededor de eso. En este momento todavía es más generalizado eso y más tolerada, digamos, la fumada de la marihuana y la tenencia de esa marihuana. A ello se suma también que, y uno siempre ve, digamos, campañas y la policía quemando plantaciones de marihuana en Talamanca y en otras regiones del país e incluso agarrando laboratorios de... Y cuando la queman, ¿quién lo duele? No, Los pajaritos que pasan por ahí. Sí, ¿cómo no? todo el OIJ y la policía que está ahí claro. en los hornos. Y después agarraron laboratorios de marihuana, como le dicen, hipodrómica, o no sé cómo se llama, algo así. Sí, esa que hacen. Esa que hacen ahí en Santana han agarrado y esas cosas, ¿verdad? Que Y podrían pues, ser- gente de la abuela que sí era el marihuana hipocondriaca. Y al final de cuentas, internacionalmente también hay una campaña contra eso, pero al mismo tiempo hay países que han ido legalizando la marihuana. A mí me Entre gustó. ellos, Estados Unidos. Sí, en Hay ciertos- 24 sí. estados Sí, en sí, Estados Unidos que han legalizado la marihuana para uso, Uso médico. no solo para uso médico, hasta para uso recreativo, Hasta por- bueno. personal. Es decir, Sí. solo que es curioso que las plantaciones de marihuana que se han legalizado en Estados Unidos, las personas que las tienen, obviamente son físicas, son reconocidas, no les permiten, digamos, financiar eso ni con bancos, ni pueden girar cheques, nada, todo se mueve en efectivo, que es la cosa más extraña A mí me del parece mundo. que Sí, que estoy actúa hablando con de eso más porque conozco, inteligencia. digamos, el fenómeno de eso, pero al mismo tiempo, ahora que en Estados Unidos está legalizada la marihuana en casi muchos estados, hay una tendencia casi latinoamericana de legalizarla en nuestros países, y en Costa Rica han aparecido también los lobos que quieren, o las orejas de esos lobos que quieren legalizar la marihuana como parte de ese negocio internacional, porque al final es un negocio, es decir, produce mucha plata Pero el dime, consumo por y eso- eso. Pero además, si desde el punto de vista de salud fuera, el Ministerio de Salud debería entonces
crear un departamento, así como tenían el departamento de enfermos venéreos, ¿verdad? En una época y los iban a chequear permanentemente cada semana. Un tío mío trabajó de director de ese departamento, médico él, y hacían visitas en prostíbulos y en todo lado para chequear y había un registro de prostitutas y de prostitutos y de todas las personas que podían estar enfermas para el control. Aquí entonces tendría que haber una especie de control igual sanitario sobre las personas que se inscriban oficialmente para poder tener acceso a la marihuana. Sería algo así, me imagino. Fíjate, por ejemplo, el control que existe, digamos, a nivel de ciertas drogas muchísimo más fuertes, como la morfina, por ejemplo. Se usa específicamente para determinados tratamientos, para evitar un dolor excesivo, para, en fin. A mí, la verdad, me encantó la actitud del presidente de Uruguay. La forma en que simplemente lo quitó del mercado y dijo: el Estado va a manejar esto, el Estado lo vende, el Estado lo compra y el Estado lo tendrá bajo control. Porque eso es lo que debe hacerse. Sí, en esa forma sí controlas a las mafias, estas vendedoras que están haciéndolo simplemente con el propósito de enriquecerse. No estoy hablando de la FIFA. Pero a propósito de los decomisos de marihuana, si en los Estados Unidos es legal y aquí se decomisan toneladas, cientos de toneladas, ¿por qué el gobierno, exactamente, porque el gobierno no las exporta a los Estados Unidos, se las vende al gobierno de los Estados Unidos o a los gobiernos locales de los estados y tendría una entradita de plata adicional? Sí. Bueno, pero, podría financiar algo en la trocha. Pero en general, la situación de la marihuana es la misma de todas las drogas naturales. Es decir, pues, están en la naturaleza, se les concentra y se usan. El fin es otra cosa. Porque uno podría decir lo mismo con algo tan simple como la cafeína. Bueno, sí, claro. Uno toma café no descafeinado, que yo no sé para qué tomar el café descafeinado, pero bueno. Y uno sabe que lo está tomando por eso. O el té de coca que se vende en Sudamérica. Pero hombre, perdóname, en los bancos, en los lugares en Bogotá que te ofrecen té de algo, no te ofrecen Coca-Cola ni café, no te ofrecen, le llaman, tienen un nombre, como decir, un calmante, no sé qué, para que esperes, y tienen de marihuana, el té de marihuana, pero y te lo sirven, de manera que es rarísimo. Oíme, hace bueno, muchos años... Si es de marihuana no es té, es una infusión. Una infusión, sí, una infusión, claro, sí, claro. No es té infusión. Hace muchísimos años, siempre hay gente muy observadora, observó que en ciertos sectores las vacas se alegraban mucho y daban más leche y empezaron a buscar qué era el pasto que estaban comiendo. Y descubrieron que eran parte del banano que botaban, los vástagos, y entonces empezaron, ya sabes cómo es eso. No, pero me imagino. Bueno, y entonces empezaron a buscar y encontraron que, claro, que la bananina, pero en porciones mínimas, tenía ese efecto alucinógeno para las vacas. Y entonces empezaron a agarrar los trocitos de cáscara de banano. Esto lo hicieron en Estados Unidos. Que aprendan los que nos están oyendo para que empiecen a quemar la cáscara del banano. Exacto. La tostaban. A mascarla. O a masticarla. Oíme, no, la tostaban y sacaban el polvito, le llamaban el yellow mellow. Por años en San Francisco, en los 60, que fue esa época tremenda, el yellow mellow era famoso, ¿no? Porque alborotaba y se sentían fuertes. Bueno, y por dicha desapareció. No, por dicha no, porque sí, igual que la bendita marihuana. No es como el cuento aquel entonces. Pero el LSD
por lo menos, no sé si fue la primera fuente que hubo, pero se encontró... Yo le dije a un padre una vez que me habló del ácido lisérgico, sí. Y yo estaba hablando y le dije, ¿no será ácido litúrgico? Al padre Florentino. Bueno, Duarte, pues, dicen, y me dice, no, ¿cómo? Bueno, pero, el opio de los pueblos, ¿verdad? Claro. No, pero el LSD en Estados Unidos justamente parece que los primeros que lo concentraron un poco, lo hicieron a partir de vamos a ver, de los metabolitos de un hongo que crecía, que se hacía crecer en cáscaras de banano. Yo recuerdo eso. Bueno. Algo tiene claro, sí. Lógico. Sí. Por eso cuando estabas contando la historia, yo voy a venir por ese lado. Sí. Había un cuando compañero... empezó a construirse el ferrocarril al Atlántico, en la década de 1870, se autorizó para los trabajadores chinos que venían que se les suministrara opio. Entonces los contratistas del ferrocarril tenían sus cuotas de opio que se las vendían a los chinos que trabajaban con ellos, de manera que desde esa época aquí se introdujo droga y drogada. Claro, y moralmente era de lo más moral que había, porque en esa época los ingleses obligaban a China a abrir los puertos para meterles opio. Era la guerra del opio. Claro, la famosa guerra del opio. Destruyeron toda la agricultura de Birmania, que era de las mejores del mundo para cultivar opio, para metérselo a la fuerza a China. Oye, sí, claro. el y a finales del siglo XIX en los periódicos de Costa Rica se hablaba de la marihuana como uno de los males sociales. ¿Así? Y a finales de la década del 20 se hablaba de un tráfico importante que había aquí de comercio de heroína, que después la heroína como que desaparece del mercado, tal vez sea muy caro, pero de todas maneras a finales de los 20 aquí en prensa nacional sí se hablaba de circulación de heroína. Eso de la heroína. Oye, yo tuve un compañero, un señor, un gran escritor, gran poeta, que era director del Departamento Cultural y Educativo, no voy a decir el nombre. Ya, pero ya sé quién. Ya sabes. Bueno, en la beca, y un tipo alto, muy serio. A mí me caía muy bien, pues, me parecía a mi papá, el alto y flaco. Y tenía sus cosas. De repente un día me dice, venite a la casa, que le dije a mi mujer que hiciera salpicón. Salpicón era la carajada de carne picadita, pero él me lo decía como algo extraordinario. Bueno, yo un día me hace así, me llama. Digo, ¿qué pasa? Voy a decir el nombre, nada más fue una excepción dentro de las reglas fantásticas. Víctor le pone un pi. Hugo Lindo. Hugo Lindo se llama, extraordinario. De los Lindo Brothers. Era de veras un tipo extraordinario. Yo tengo varios libros de él que valen la pena. Y un día me dice, vente. Bueno, él tenía la biblioteca en la parte de atrás de la casa y a la biblioteca le puso Guatemala. ¿Pero por qué le pusiste así? Porque mi mujer no sabe mentir. Cuando me llaman por teléfono dice que estoy en Guatemala. Entonces, tenía esa carajada. Bueno, un día me dice, juntémonos. Llegaste a mi casa a Guatemala, a la biblioteca. Sí, es una biblioteca enorme. Y entonces, ¿qué es? No te lo puedo decir, pero llegaste sin falta. Voy a hacer un experimento. Él hablaba así, un experimento. Era Rosacruz, entre otras cosas. Y llego, es un gran misterio, no está mi señora, hoy anda en tal lado por aquí. Vení, cerrá la puerta. ¿Pero en qué estás? Voy a hacer un experimento. El ácido lisérgico puro lo voy a destilar y voy a hacer tal cosa para ver cómo es que funciona. Y de veras, puso velitas y carajadas y ponía. Y yo observando aquello, de repente me dice, ahora, ves, este ya es líquido, esto es puro, purísimo. Fíjate, coge una cucharita chiquita y fuerte, fuertísimo, probalo. Le digo, no, yo no pruebo esa carajada.
Dice, bueno, fíjate, observa, qué interesante. Había un florero así. Dice, yo me voy a subir por la planta hasta llegar al tal cual. Y yo ya se motivó. Y por aquí, por allá, y hablando y diciendo. Y no, yo, Hugo, ya me voy para la casa, que está que el otro. No, es que no puede ser, observa. En la... Estaba feo, lindo. Sí, en la... ¿Cómo se llama eso de las flores? En el pistilo. Observa, estoy en el pistilo jugando como si fuera... y yo, o sea, balanceando. Total que me fui y dije, yo no, chiflado. Me dice, espérate un momento. Si uno se sube por aquí, tal, y le digo, no, hombre, por ahí no, porque se puede quebrar la flor, tenés que hacer. Y dije, va la puta. El olor me moteó. Y me fui para la casa y entonces empecé a dar vueltas con el carro por todos lados, con las ventanas abiertas, porque increíble estar viendo. Fue la vez que subiste en el carro por el ascensor. ¿Cómo? Ah, no, Hay ascensores para carros. Sí, claro. Pero de veras, es fuertísimo. Nació ni serio, ocurre como Luis Suel. Al día siguiente llegó y muy serio. Me dice, no hay nada, ¿verdad? ¿De qué? Haciéndome el chancho. No, de lo de ayer. Fíjate, nada. Sí, porque el buen nombre de uno hay que preservarlo. Pero es un tipo muy interesante. Por ahí había un reportaje largo que vi sobre las drogas, las de origen natural, ¿verdad? La sintética ya es otra historia. Pero una de las hipótesis con la que se largaban los antropólogos y médicos que participaban en el proyecto, era que probablemente la democracia como idea se la debemos al cannabis. ¿Por qué? Bueno, ¿no? Entonces, por eso, de eso se trata, y la verdad es que a mí no es que me convenció, solo que me pareció muy bien argumentado. Resulta que de acuerdo con los que se conoce a propósito del ágora y su funcionamiento, sí, claro. Sí. Por lo menos en Atenas, Sí. antes de empezar a deliberar a propósito de las cuestiones importantes de Estado, que para eso ocurría mucho ahí, era un poco como hacían la cosa normalmente, pero cuando había que discutir cosas serias, entonces ya se ponían serios. Entonces hacían invocaciones divinas y toda cosa, y sahumerios, y aquí es donde está el asunto. Entonces, de acuerdo con ellos, probablemente la mayor parte de las la iglesia usa parte de ese ritual. Bueno, como el incienso. Podría ser que tenga ese antecedente, pero lo cierto es que en esos sahumerios todos aspiraban. Claro, aquí en la asamblea todos aspiran a ser presidente de la república, pero ahí no, ahí aspiraban el humo. Y parece que el cannabis era un componente importante de la cosa. Entonces, eso permite decir que a lo mejor el futuro de la democracia está en que todo el mundo le entre al cannabis, porque imagínense si todos exaltamos a la democracia, decimos que la democracia nació en Grecia y nació en esas circunstancias, pues yo creo que la podríamos revivir ahora que está tan venida menos, echando cannabis, incluso haciendo que todos los carros tengan que quemar un poco para que el ambiente general esté saturado. Y la gente ande feliz. Sí, claro. Oye, tal vez en la Asamblea Legislativa daban en ese cafetín que tienen ahí algo de eso, ¿verdad? Y producía a veces un sopor en algunos diputados. ¿Qué? Alguna vez un diputado estaba con los ojos cerrados, ¿verdad? Y entonces otro diputado opositor a ese se refirió a él diciendo que estaba durmiendo ahí en la sesión. Entonces el tipo lo tocan para que reaccione, interrumpe al diputado y le dice, no señor, yo no estoy durmiendo. Y dice, ¿qué está haciendo? Y dice, no, ¿acaso es lo mismo estar jodido que estar jodiendo? Yo estaba
No es lo mismo estar dormido que estar Dormido que no durmiendo. no es lo mismo que estar jodido y estar jodiendo. Pero, decime una cosa, la verdad. No, yo la verdad no la conozco. La verdad. Y si la conociera, sería sabio. Bueno, una verdad específica. De veras, no, es decir... No existen alguien- verdades absolutas. No existen, claro que no. Como no existe el concepto absoluto de lo que es la democracia. Aparte de la famosa... De la que tenemos en Costa versión- Rica. No. Ideal. Ey, te estamos viendo tipo Ideal, Raventós, Castro, así se llamaban No, los no, civiles. ideal. No, no, Claro. No, No, y no. la de Estados Unidos, es perfecta. tampoco funciona. No, es que ese es el punto, es decir, Te voy a es decir muy fácil voy a traer decir un el cartelito. gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, es una frase Para al lindísima. pueblo. Y con el pueblo. Pero, Para eso tenemos referéndum, aunque no se hagan casi. sí, bueno, pero la realidad es que aparte del ejercicio del voto en circunstancias carnavalescas, el pueblo no ejerce ningún poder. Pero siempre ha sido así. Pues eso es lo que estoy diciendo, Pues, siempre ha sido entonces- así. Es decir, hay que, ay, no sé, ya a mí me cogió muy tarde para hacer planteamientos en el sentido de cómo se puede modificar eso. Pero si usted lee los periódicos de Costa Rica y oye los programas de radio y Y televisión, oye este programa. y o sea, existe, Un país feliz como este no va a ser un país democrático. por supuesto, eso es lo que yo digo. ¿Ah? Totalmente. Claro, dicen que somos el país más feliz del mundo. Y eso tiene que ver con el Ahora es sistema. muy raro porque claro, con el le gobernante. preguntan a alguien cómo es de pura vida, ya está aquí. Y estaba viendo Pura vida. que en Corea del Norte publicaron unas de esas encuestas, de esas que aparecen por todo lado a propósito de la felicidad de los pueblos. Y ustedes ya se imaginan cuál es el país más feliz del mundo, ¿ah? en esas encuestas. Bueno, Corea del Norte. Ya que lo atribuyen. ¿Y el más infeliz del mundo? ¿Cuál? Estados Unidos. Mira, de cajón, ¿verdad? Entonces, ese cuento de más feliz del mundo, pues, depende de quién cuente el cuento, ¿no? No será así. De ahí. para empezar, ¿qué es la felicidad? Es que tenemos que empezar por definir los términos. ¿No? ¿Qué es la felicidad? Engordar mucho, como decía Darío. ¿Qué es la felicidad? ¿Engordar mucho? Ay, Y la felicidad es sentirse piola, como diría Mafalda. piola. No, eso. El estado eufórico al que aludimos cuando hablamos de las drogas es otra cosa, porque eso es... No, claro, claro. Naturalmente... Yo creo que es más real hablar de la complacencia, es decir, que estás satisfecho con tu forma de vida, a pesar de que tiene pequeños lunares, bueno, hay en términos generales una cierta complacencia. Pero de eso, a hablar del concepto felicidad, por amor de Dios, ya son otras palabras, ¿no? Ya, como que nos conduce a otra, ¿cómo se llama? El lugar ese que hablaban los griegos precisamente, a mí se me van los... Eso lo resuelve con una anécdota, también a la juez se dice que dice... Una utopía, pero no es utopía. Es decir, la mujer- ¿cómo es el término de un lugar donde todo es feliz? Bueno, aparte de Un la... paraíso, un Edén. Sí, o ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda de la novela aquella que la hicieron película? De un lugar donde todo era perfecto. ¿Cómo se llamaba? Sí, todavía Ahí está, hay muchos lugares así. Zapote. es una novela. No, Hicieron una película. La mujer que le dice al marido en el abuelo, mi amor, me siento feliz. Y le dice él, te sentís pero no sos. ahí está. La violencia completamente. No, de veras, que hay ciertos conceptos que son dificilísimos de definir dentro de una realidad absoluta. Porque, La felicidad es algo imposible, problema- como las tasas para surtos. vea, esta es una. El problema sería si la felicidad es el resultado de un estado masoquista también. Es decir, donde Exacto. la gente, por masoquismo,
Se siente feliz que le estén dando por la jajupa con un bate de béisbol. Ahí dicen que hay que aterrizar. Y todos los días la gente es más feliz, Claro. más masoquista. Esa es una fórmula muy claro. interesante, ¿verdad? Claro. Partido masoquista costarricense. Golpeame, golpeame, dice el Pegame masoquista. duro. Y el sádico dice, no.